Hola, hola, konnichiwa. Víctor nos va a acompañar el día de hoy. Va a estar aquí, Víctor. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Yo soy Diana y para los que no me conocen, hola. Yo soy Diana, como acabo de decir. Este es mi canal en el que subo algunos procesos de dibujo y tenemos siempre charlas sobre materiales de arte, dibujo, técnicas y ese tipo de cosas. Así que si te quieres unir a nosotros, bienvenido. Es un rincón de dibujo, por así decirlo. Hoy vamos a hablar del dibujo digital. Sigo practicando el dibujo digital y ya me voy acostumbrando poco a poco. En el video pasado donde les hablaba sobre dibujo digital, muchos de ustedes me comentaron, o bueno, me estaban preguntando si ya iba a abandonar el dibujo tradicional, o sea, con lápiz, papel y así, y que si ya iba a abandonar ese tipo de dibujo y me iba a dedicar a dibujo digital. No, amigos, no voy a dejar el dibujo tradicional, por supuesto que no. Estoy practicando el dibujo digital porque, como les comentaba en ese video pasado, va a beneficiar mucho mi trabajo. Dibujar tradicionalmente siempre me ha gustado más, de hecho, me gusta mucho más dibujar tradicionalmente que digitalmente, así que no se preocupen, no voy a dejar el dibujo tradicional. El saber ilustrar tanto digital como tradicionalmente es como una ventaja porque se te abren más las puertas y tienes más oportunidades de trabajo. Así que en el video del día de hoy les voy a mostrar mi proceso para crear una ilustración digital y también voy a hacer una pequeña review de esta tableta. Les hago un pequeño recordatorio de que ya abrí mi tienda online donde pueden comprar copias firmadas de algunos de mis dibujos que he hecho. También hay stickers, botones, libretas y por primera vez estoy vendiendo mis dibujos a pastel. Los que viste en YouTube, esos los estoy vendiendo, así que puedes ir a checar mi tienda si quieres. ¿Recuerdan el monitor digitalizador que me enviaron los de Gaumon y que hice un video sobre ella? Que si no has visto y quieres ir a checarlo, te lo dejo por aquí. Pues esta vez me enviaron una tableta digitalizadora diferente. Esta es una tableta un poco más sencilla, es la M106K. Con esta tableta hice la ilustración que les mostraré el día de hoy y les voy a hacer también una pequeña review. Espero les sirva este video y comencemos. Lo primero que hago es hacer mi boceto tradicionalmente, o sea, a mano, con hoja de papel y lápices. Cada vez que hago un boceto me toma mucho tiempo. Me toma mucho tiempo llegar a la idea que quiero. A veces es muy difícil, pero tómate tu tiempo para hacer el boceto. Es de las cosas más importantes en un dibujo. Grabar el boceto a veces es muy complicado para mí porque al dibujar yo pego mi cara a la hoja y a veces tapo la cámara, entonces se me complica un poco. Ya que tengo mi boceto, llegó la hora de escanear para que pueda digitalizarlo y empezar a ponerle color digitalmente. Ya escaneado, llegó la hora de corregirlo. Para este dibujo usaré el programa Adobe Photoshop CC. Aquí es donde corrijo los errores y arreglo un poco el boceto si queda chueco o algo parecido. Lo bueno de hacerlo digital es que puedes arreglar ese tipo de cosas que no pasaría si hicieras en el dibujo tradicional. Ahora viene la parte del color y para eso voy a usar la tableta. Pequeño unboxing. Viene la tableta de 14 por 9.5 pulgadas y el área de trabajo de 10 pulgadas por 6.25. Un lápiz digitalizador, dos cables, uno para cargar el lápiz digitalizador por medio de puerto USB y el otro para conectar la tableta a la computadora también por medio de puerto USB. Debo mencionar que esta tableta no necesita pilas ni cargarse, simplemente conéctala a tu computador. Una bolsita con puntas de repuesto y una pincita para cambiar las puntas. Y un pequeño manual. Esta es una tableta mucho más grande que la que yo tenía anteriormente. Y lo bueno de que sea grande es que tengo más espacio para trabajar. Y también algo que me gusta mucho de esta tableta es que tiene muchos accesos rápidos. Estos son botones que tú puedes configurar a los comandos que tú quieras. Como yo, por ejemplo, configuré este botón para que sea el Control Z, el comando para borrar. O sea que cada vez que lo presione, este botón funcionará como Control Z y borrará. Esto ahorra mucho tiempo y sirve demasiado. Y el lápiz también cuenta con dos botones que puedes configurar a los comandos que tú quieras. Antes de empezar, yo instalé el driver, que es como un programa que necesitas instalar para que la tableta funcione. Esto es muy sencillo, lo descargas de la página de Gaumon. Vas a soporte, descargar driver,
buscas el modelo y en menos de 3 minutos se descarga e instala. Con esto puedes configurar los botones de la tableta y el lápiz. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, al principio me costó un poco acostumbrarme a usarla, pero eso es normal con todo lo nuevo que empezamos a usar. Pero poco a poco me fui acostumbrando porque yo estaba acostumbrada... Dije mucho acostumbrar, ¿verdad? Bueno, yo estaba acostumbrada a mi tableta con pantalla y pues con esta no dibujo directamente en la pantalla, sino que veo la pantalla y dibujo por otro lado con la tableta. Muchos me preguntaban en el otro video qué tableta les recomendaba yo o con cuál podían empezar si eran principiantes, ese tipo de cosas. Pero como les había dicho, yo apenas también soy principiante y no soy la experta de las tabletas, ni he probado como todas las tabletas del mundo, ni nada de eso. Así que les voy a contar lo que yo misma he visto o que he visto en mis amigos, también en ilustradores que sigo en internet. Es que casi todos empezamos con una tableta pequeña, una sencilla sin pantalla. Supongo que es porque al ser principiantes es lo que nos conviene refiriéndonos a precio, o sea, el dinero. Porque una tableta sencilla como esta que estoy usando es mucho más barata que una con pantalla como mi otra tableta, o como un iPad con Apple Pencil, o una tableta con pantalla en general. Entonces, por eso creo que muchos empezamos con tabletas sencillas y sin pantalla. Pero eso no quiere decir que si eres principiante no puedes usar una tableta con pantalla o que estás obligado a usar una tableta sencilla. Claro que no. Yo lo veo como compra la tableta de acuerdo a tus posibilidades. Si tienes la oportunidad de poder comprar una tableta buena, profesional o con pantalla, hazlo. Hazlo, si es lo que realmente quieres, no importa que seas principiante o que no tengas experiencia en dibujo digital. Si realmente piensas que la aprovecharás bien y tienes la oportunidad, la capacidad de comprarla, hazlo. Si no tienes muchos recursos o poco dinero, pero sueñas con tener una tableta, de verdad la quieres, compra la más barata, pero que sientas que a ti te servirá. Este es mi caso. Yo hace algunos años quería una tableta, de verdad, así que le pedí a mi mamá que me comprara una cuando yo tenía como 12 años. Pude haber pedido un Xbox, unos tenis, un Nintendo 10, no sé, un celular, pero no. Yo pedí mi tableta y ella se esforzó para poder comprármela. Así que eso es lo que pienso. Compra la tableta que te sea posible comprar. Si quieres comprar esta tableta que yo estoy usando ahora, te dejo el link en la descripción del video para que puedas checar el precio y los envíos. En mi más sincera opinión, chicos, sí la recomiendo, es una buena opción al comprar una tableta. El lápiz es muy cómodo y las puntas son fáciles de reemplazar. Usando la pincita que viene es muy sencillo. Si realmente les doy mi sincera opinión, chicos, me gustó esta tableta. Su precio es muy razonable y muchísimo más barata que otras marcas de tabletas. Esta cuesta casi la mitad de lo que me costó mi tableta antigua, la pequeña gris, entonces me parece muy bien. Algo negativo o malo de estas tabletas, este tipo de tabletas que no tienen pantalla, es exactamente eso. Cuesta un poco más, es más difícil hacer las ilustraciones porque tienes que estar viendo la pantalla y no ves cómo estás usando el lápiz. Entonces, pero al principio cuesta hacerlo y después te acostumbras a usarla en realidad. Ahora hablemos del dibujo. Lo que más me costó pintar fue el cabello y la ropa, y esto es muy raro porque en dibujo tradicional a mí me encanta pintar el cabello, es de mis partes favoritas al dibujar, pero en el dibujo digital sí se me complicó un poco, no sé por qué. Básicamente lo que hice en casi
todo el dibujo fue poner el color base, como pueden observar en el video. Luego pongo sombras con el color base pero un poco más oscuro y las difumino entre sí. Después pongo un poco de brillo, que es el mismo color pero más claro, y toques de color donde sintiera que es necesario. Lo que más disfruté hacer fue el rostro y los ojos, obvio, ya saben que me encanta hacer los ojos. Para saber dónde poner color, sombras y brillos me fui guiando de unos libros que tengo de ilustradoras digitales que me gustan mucho. Así me basaba en sus ilustraciones para poder saber dónde poner colores, sombras y ese tipo de cosas. Creo que mejoré un poco en los labios porque al principio no me salían para nada, no podía pintar y dibujar bien los labios, y en este dibujo creo que se ven un poco mejor. La forma en como me gusta dibujar a mí es dar trazos que sean un poco como tipo boceto, ya sabes, que no sean como trazos perfectos, ni la línea súper fina y derechita, ni nada de eso. Me gusta que se vea como pinceladas, o sea, como un boceto, que no sea un trazo de un solo tamaño. Ese estilo a mí me gusta mucho, como que se vean muchos manchones, no sé si me estoy explicando. También me gusta mucho ir escondiendo como el line art poco a poco. También algo que les recomiendo es que ven como de repente se ve que aparecen como cuadros con muchos colores diferentes. Se llaman paletas de colores. Yo busco paletas de colores para ayudarme a saber cómo combinar los colores y que queden en armonía, que combinen. ¿Te ha pasado que a veces haces un boceto así súper cool, le echaste muchas ganas, el dibujo te salió muy bien, pero al final no sabes qué color usar para tu dibujo? A mí me pasaba todo el tiempo, me sigue aún pasando todavía. Lo que puedes hacer, que yo te recomiendo y que uso también, es buscar paletas de colores en internet para inspirarte. Puedes buscar en Google o en Pinterest, yo busco más en Pinterest, busca Color Palette y verás cómo aparecen diferentes combinaciones de paletas de colores que te ayudarán a saber cómo combinar los colores. Esto es de mucha ayuda. Poco a poco me está agradando más esto del dibujo digital, de verdad. Yo sé que mi dibujo no es el mejor de todos, ni el mejor que he hecho, tampoco el peor, pero como siempre les digo, si practico más y más, iré mejorando hasta algún día estar satisfecha con mis creaciones. Ya que soy principiante y si nunca practico, si nunca me equivoco, si nunca me salen mal las cosas, no mejoraré. Es parte de todo este proceso, chicos, dibujar mucho para poder mejorar, pasar de insatisfecho y recibir comentarios un poco malos e hirientes a satisfecho y orgulloso de haber dedicado tanto tiempo a algo que te gusta tanto. Al final decidí cambiar la ropa del personaje porque encontré una referencia muy bonita en internet, entonces cambié de opinión, borré todo y volví a empezar a dibujar la ropa. Luego sentí que estaba como un poco vacío del fondo del dibujo, así que decidí agregarle unas flores alrededor, porque también, como algunos saben, los que me siguen en Instagram, estoy practicando hacer flores. Chicos, si quieren que les dé un mini tutorial de dibujo digital, un poco más como cómo usar las herramientas o dónde dar clics y ese tipo de cosas, les puedo hacer un mini tutorial, obviamente diciéndoles las cosas que yo sé. No soy la experta de dibujo ni de Photoshop, pero estaría bien de principiante a principiante contarles mi experiencia, así que si tienen alguna duda de cómo hice algo o cómo hacer alguna cosa, díganmelo en los comentarios y puede que haga un dibujo sobre eso. Y este es el resultado final. Creo que sí mejoré desde mi primer dibujo digital. Este es mi primer dibujo digital que hice con la tableta que tiene pantalla, y compárenlo con este último que hice. Y esto ha sido con solo unos meses de práctica, entonces sí estoy un poco orgullosa de mí. Esto demuestra también lo que siempre les digo, que tienen que practicar para mejorar. Muchas gracias a Gaomon, que me ha regalado estas hermosas tabletas que me han resuelto la vida, y de verdad, con mi más sincera opinión, son buenas. De verdad, yo no les recomendaría algo que es malo. Estas tabletas me han gustado, me han funcionado muy bien, así que si ustedes quieren checar
checarlas o quieren ver sus precios o comprarlas o ver los envíos y ese tipo de cosas, les dejo en la descripción del video todos los links. Espero les haya gustado y servido este video. Como siempre te recuerdo, si quieres mejorar en el dibujo necesitas mucha práctica, también mucha paciencia y arriesgarte, que no te dé miedo, también es algo que me he dado cuenta. Y Víctor y yo te esperamos en un próximo video y see you next level. Yuri, amazing! Can you hear my heartbeat? Sí, tengo 23 años y me emociono con peluches de animes. ¡Kusno!